One Piece es una historia muy larga, eso es obvio. El manga por sí solo está ya pasando los 1000 capítulos y ha estado funcionando en la Shonen Jump desde 1997. Y durante todo ese tiempo, los fans se enamoraron de los increíbles personajes y escenarios que construyó el creador Eiichiro Oda. Luego, justo después de la guerra de Marineford, One Piece pasa por un salto temporal de 2 años, donde muchos aspectos del mundo cambian y mucho se ve diferente. Esto es lo que los fans extrañan de antes y lo que se han enamorado después. El anime tiene mucho que ofrecer a los fanáticos, como la construcción de un mundo, motivos de personajes complejos, un sistema de poder innovador y una gran historia. Los eventos anteriores al salto temporal sirven como una gran introducción a la historia. Por ejemplo, los aficionados pueden aprender mucho sobre los miembros de la tripulación original de los Sombreros de Paja, junto con sus peculiaridades, historias de fondo y objetivos. Después del time skip, sin embargo, hay ciertos aspectos de la serie que han cambiado para bien o para mal, esto según el punto de vista de cada uno. Hay mucha gente que dice que One Piece sigue siendo increíble y que su calidad nunca decayó, pero también existen quienes dudan de que si realmente la obra sigue siendo tan buena como la recuerdan en sus inicios. Con esto no se refiere necesariamente a que actualmente la historia de Luffy y sus amigos sea mala o no interese, sino que ya llegó a un punto que el foco de atención es otro. El camino llega a un punto que tiene que verse desde un punto de vista más directo, al final del viaje, y que no hay tiempo para las aventuras y la comedia que tanto disfrutábamos de antes. A continuación, nombraremos algunos elementos que tienen para bien y para mal el paso del tiempo de la obra de Eiichiro Oda. Después del salto temporal, el Haki se convirtió en el sistema de poder dominante. Ha sido prefigurado varias veces anteriormente. De hecho, durante el arco de Skypiea, Enel y sus sacerdotes están usando el Haki de observación. Ellos lo llamaban mantra. La gente de Skypiea tenía diferentes nombres para muchas otras cosas. Sin embargo, a pesar de ya haber visto el Haki en la serie, su presencia aún no tiene mucho sentido luego de time skip. Por ejemplo, ha habido una amplia cantidad de poderosos personajes vistos a lo largo de la historia, como por ejemplo, el abuelo de Luffy, Crocodile, Aokiji, Ace y Barba Negra. Son algunos de estos personajes que nunca usaron Haki en combate anteriormente. Esto hace creer que el Haki fue una excusa para frenar la fruta del diablo del tipo Logia y darle otra faceta a los combates. Dudo mucho que Oda haya improvisado, pero que queda muy claro que el Haki se le fue de las manos y eso se puede ver con los niveles de los personajes actualmente. Si no posees Haki, no sirves. Cada arco de One Piece invita al espectador a una nueva experiencia. Durante el arco de Arabasta, los espectadores son presentados a una princesa llamada Vivi, tratando de evitar una guerra civil entre su imperio y los residentes del país. En el arco de Skypiea, la tripulación del Sombrero de Paja intentan desvelar los misterios de la existencia de la isla en el cielo. Los arcos en el salto del tiempo posterior hoy en día parecen estar reciclando elementos de trama de arcos anteriores. Don Flamingo básicamente cometió los mismos actos que otro poderoso señor de la guerra. El Joker pone al rey Riku en contra de su propia gente usando su frota del diablo para manipular a Riku para que mate a su propia gente. Crocodile incrimina al rey Cobra dejando polvo de su habilidad en su palacio. Los episodios de flashback de esta serie hacen un buen trabajo al explicar la historia de una isla en particular en la que se encuentran los Mugiwaras. Además, es una manera de que la audiencia tenga una mejor comprensión de un personaje importante. Por ejemplo, los episodios de flashback de Chopper son bien recibidos porque los espectadores son ahora capaces de entender por qué Chopper quiere ser médico. El Dr. Hiruluk es el primer ser humano y ser vivo que le muestra amabilidad. Los espectadores también descubren por qué es tímido con los demás. Sin embargo, el episodio de flashback del Sr. Pink es un poco innecesario. Es un antagonista menor en la historia, así que no es necesario saber mucho sobre él, aunque no cabe dudas que su historia es desgarradora. Durante los eventos de East Blue, Oda nos enseña la importancia de no desperdiciar comida, dinero y de cumplir una promesa, pase lo que pase. Cuando los Sombreros de Paja entran en la Grand Line, Oda decide profundizar en temas más pesados como el periodismo amarillo, el genocidio, la fe y la desilusión. Los temas de los arcos posteriores, sin embargo, no tienen el mismo impacto que los arcos anteriores. Durante el arco de la isla Gyojin se discute la idea del racismo y los prejuicios, aunque es un muy buen tema, pero este tema ya prevalecía en el arco de Skypiea con los Yandianos y la gente del cielo. 400 años después de la llegada de los Sombreros de Paja a Skypiea, la gente del cielo les robó la tierra sagrada de los Yandianos y los obligó a irse. Durante el arco de la isla de los Gyojin aprendemos más sobre por qué los hombres pez odian a los humanos. Esto es el resultado de la esclavitud de los Tenryubitos. La calidad de la animación de One Piece comenzó a cobrar fuerza en el arco de Skypiea y se vio increíblemente desde entonces. Parece que los animadores
eligieron un paladar de color ligeramente más oscuro. El color más vivo de los personajes aumenta el placer de ver el anime. Los personajes también comenzaron a abarcar un diseño menos caricaturescos, a diferencia de los diseños de East Blue. Por ejemplo, la cara de Luffy y de Zoro es menos circular y más proporcionada. Estos diseños aún funcionan porque todavía refleja bien el estilo abstracto de Oda. Los animadores de Toei posiblemente recibieron un presupuesto mayor. El hecho de que Sanji sea un príncipe de una familia real parece como si esta parte de su historia sea agregada. Sanji nunca mencionó que viene de una familia real antes del salto temporal. Ahora, para ser justos, a los sombreros de paja no les importa mucho hablar de su pasado. Zoro tampoco ha hablado nunca de sus padres. Además, parece bastante hipócrita que Sanji deje los sombreros de paja como hicieron Robin y Nami en su momento. ¿De verdad pensaba que Luffy no iba a ir por él? Iban a ir a Whole Cake de todas formas, así que no debería haberse sorprendido de que Luffy estuviera allí. Oda es conocido por añadir tramas a su historia y en su mayor parte esto funciona. A veces, menos es más, lo que describe descaradamente los diseños de los personajes de los Mugiwara. La mayoría de ellos se venden usando ropa genérica. Todavía tienen un diseño de los personajes caricaturescos, pero usan ropa que una persona real usaría. Por ejemplo, Brook es un esqueleto parlante que usa un traje, un sombrero de copa y camina con un bastón. Franky es un cyborg y parece un surfista de una película de los 80. Lleva un peinado de los 80, gafas de sol, una camisa hawaiana y un velocímetro. Sin embargo, después del salto temporal, los diseños de los personajes cambian rotundamente. Cuando los Mugiwara finalmente se encontraron de nuevo en el archipiélago Yabondi, después de 2 años, los fans se sorprendieron con todos los nuevos diseños. Robin había perdido todo su bronceado y la mayoría de sus rasgos distintivos. Nami se había dejado crecer el pelo de forma obscena y había encogido la cintura. Usopp se había puesto moreno, Chopper se había vuelto mucho más tierno, al parecer ya una mascota, Sanji se había dejado un poco la barba en la pera y había cambiado el flequillo de costado, Zoro había perdido un ojo y Franky se había convertido en una monstruosidad cibernética. Los nuevos diseños tuvieron algunos inconvenientes al principio entre la comunidad, especialmente el de Franky, pero a medida que pasaba el tiempo y Franky mostraba más de su nuevo cuerpo, como las manos en miniatura, dentro de sus manos y su pelo que cambia de forma, los fans empezaron a enamorarse y aceptarlo un poco más. La mayoría de los animes de shonen son conocidos por tener un ritmo incómodo, y One Piece por momentos no es diferente. Los primeros arcos de One Piece pueden ser un poco largos y tediosos, pero siempre parece que la historia progresa a un ritmo razonable. Por ejemplo, el arco de Arabasta tardó unos 11 meses en concluirse, mientras se transmitía por televisión. Durante este arco, los sombreros de paja están en Arabasta por varios días, así que el ritmo es bastante justo. Solo hay 39 capítulos para este arco. Muchos eventos tuvieron lugar durante su estancia en este país. El arco de Dressrosa tardó más de 2 años en concluirse, y todos los eventos de este arco solo tuvieron lugar en un día, considerando que hay 118 capítulos para este arco. Parece chocante que los eventos de esta historia se produzcan en un día. Este arco es increíble y Doffy es un villano fenomenal, pero este arco es demasiado largo, muchas subtramas que no vainan al caso y hace que la experiencia sea muy pesada. Esto es algo de lo que se habla constantemente y se burla entre los fanáticos de One Piece y los fans del anime en general. Antes del salto temporal, Oda tenía un estilo muy definido con proporciones exageradas, apéndices más grandes de lo habitual como pies y manos y personajes feos a propósito. Entonces, después del salto temporal, parecía que todas las mujeres de One Piece empezaban a tener el mismo aspecto. Parecerían que todas son Nami con otro color de pelo. Ya no había chicas como Robin, que tuvieran rasgos faciales únicos, al menos no en el centro del escenario. Todas las mujeres comenzaron a mezclarse, todas con las mismas cinturas, minúsculas y bustos gigantescos. El viaje de One Piece en sí solía ser mucho más vago. Luffy solo sabía que tenía que encontrar el One Piece y que estaba al final de la Grand Line, así que mientras llegara allí no importaba en qué isla terminara. Por supuesto, el arco de Arabasta, uno de los más largos de la serie en esos momentos, los tenía yendo a lugares bastante específicos, pero fuera de eso, los Mugiwara solo dejaban que el log post los guiara, pero desde que llegaron al Nuevo Mundo, el grupo ha estado básicamente en una pista desde que llegaron a Punjasa. Primero siguieron a Law, a Dressrosa, luego tuvieron que ir a Zou y ahora están en Wano. Es extraño ver que los argumentos de One Piece finalmente llegan a una conclusión, y los fanáticos extrañan los tiempos en que los sombreros de paja estaban libres de cualquier obligación, disfrutando solo del viaje. Sin lugar a dudas, un punto muy característico de One Piece durante tantos años fue la comedia. Para mí personalmente, muy pocas veces el humor del anime me causa gracia, pero con One Piece era diferente. Sentía que el humor estaba muy bien logrado, se sentía natural con los personajes y el tono de la obra. Pero luego, en el time skip, siento que pasó el famoso efecto de los Simpsons.
Como muchos lo saben, la serie animada tan famosa que tiene tantas temporadas y sigue saliendo tuvo su punto más alto hace ya muchos años, pero que ahora siguen saliendo temporadas y ya no da gracia. Los personajes están muy exagerados y los chistes son muy forzados y repetitivos. Esto mismo siento que pasa ahora con el humor de One Piece y sus personajes. A pesar de todos los cambios que ha sufrido la obra de Eiichiro Oda durante todo este tiempo, es innegable la calidad que supo mantener durante tantos años. Recordemos que One Piece inició por allá el año 1997 y hasta el día de hoy sigue siendo más que vigente, y eso no es para nada cosa de suerte. One Piece es algo muy serio, que nos viene acompañando a todos desde hace muchísimo tiempo, y el día que esta maravillosa historia concluya, a todos nos llegará al fondo de nuestros corazones. Ahí estaremos, esperando ansiosos la conclusión de esta increíble historia, la de ese joven con su sombrero de paja llamado Luffy, en busca del tesoro legendario, el One Piece.